Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Antes que se me pase, mando un saludo, una felicitación a nuestro compañero Ricardo Pérez Mascareño, que hoy está de cumpleaños, y quedé pendiente con Ricardo, que está en la caseta de San Miguel Zapotitlán. No está tomada todavía, te estaba chateando con él. A Ricardo Pérez Mascareño le enviamos un fuerte abrazo. Parte importante de esta noche Cena Pancho, dice el director de esta noche Cena Pancho, que va a haber regalo. Esperemos que sí. Sí, claro. Fuerte abrazo. Claro. Y también a nuestra compañera Diana Gagiola, la fresona, locutora de Guamuchil, que hoy está de cumpleaños. Y parece que también es que va a haber de Lucy pachanga. Luna, ¿eh? Lucy Luna Lucy también, Luna nuestra también. compañera Lucy Así Luna es. de Guamuchil, hoy en el Congreso del Estado. Le mandamos un fuerte abrazo también. Y ahorita voy a mencionar otros cumpleaños, porque hoy, como hemos saludado por el Día del Niño, y lo hemos hecho con gusto, por cierto. Javier, pues el día de hoy hemos acordado platicar de este emplazamiento que hace la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Saludos, amigos constructores. Kel Galván Pelayo, vicepresidente de la CEMIC Nacional, Mazatleco, por cierto, destacó que los candidatos deben comprometerse a subir el porcentaje de inversión en el país y que actualmente López Obrador mantiene la obra pública por debajo del 2% del total del Producto Interno Bruto. Debería de ser entre el 6 y 9% según los estándares internacionales. Cuestionó a los tres candidatos a la presidencia de la República, que dijo tienen propuestas de infraestructura con recursos públicos. La duda es cómo las van a ejecutar y si van a tomar en cuenta la industria de la construcción, porque actualmente esto no ha ocurrido. Comentó que la estrategia de López Obrador no ha sido la más viable para su sector al priorizar a la Secretaría de la Defensa Nacional como la responsable de administrar los recursos financieros para ejecutar las grandes obras del sexenio. Kel Galván reiteró que la gran duda es qué va a hacer Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez Maínez en caso de llegar a la presidencia de la República. En una entrevista que le hizo nuestro compañero Joel Jiménez, dijo que es para todos, principalmente lo que es la política del presidente López Obrador, mala, que ha sido meter al ejército y desplazar de alguna manera a las empresas. Al final de cuentas, de esas obras como el AIFA y como en la zona de Tulum, el ejército termina subcontratando empresas a través de la milicia. Entonces el ejército se ha convertido en la nueva SCT, una nueva concentradora y administradora de obras. Cuestionó, Javier. Bueno, yo creo que este cuestionamiento no es nuevo, ya lo han hecho desde que el presidente de la República le dio instrucciones al secretario de Defensa Nacional de meterse en actividades que normalmente lo hace todo el sector privado a través de las empresas constructoras, que esto también dinamiza la cuestión económica del país y permite una distribución de la riqueza y de las inversiones que se hace por parte del sector salud. Hay cuestionamientos bastante fuertes en el sentido incluso también hasta de la calidad de la obra. Hay que recordar que ahorita pues están cuestionando el tema del Tren Maya, que ha tenido algunos errores, algunas omisiones, que ha tenido algunos accidentes, y lo están cuestionando fuertemente. Hay unas investigaciones, no solamente de estar destruyendo parte de una zona ecológica del sureste del país, sino la inversión, cómo se ha triplicado. Se habla de una inversión por encima de lo que se había presupuestado, y también el caso del aeropuerto del Felipe Ángeles, igual que aunque está usando como una estación aérea de carga, porque hemos visto que casi vuelos no hay, los escasos vuelos que hay pues no son muy atractivos, a pesar que las tarifas son atractivas. Sin embargo, la gente que vuela por las líneas que llegan a esta estación aérea, pues el costo de un taxi desde del AIFA hacia cualquier parte de la Ciudad de México te cuesta más de 1,500 pesos. A veces es mucho más caro el traslado terrestre que el traslado aéreo. Y hoy la Cámara ya está haciendo planteamientos muy puntuales, y qué bueno que se hacen, para decir cuál es la postura, cómo ven ellos y cuál va a ser su compromiso de gobierno en caso de llegar a la presidencia de la República. ¿Quién va a ejecutar las obras? ¿Va a seguir siendo el ejército? Y luego lo que estamos viendo también es que el ejército no está haciendo directamente las obras, sino está haciendo algunas subcontrataciones, y esto es obvio porque no tienen
el equipo ni los hombres especializados en hacer determinadas obras. Es cierto, tiene un área de ingeniería y de infraestructura el ejército, sin embargo ellos no están preparados para hacer algunas obras magnas. Incluso se habla también pues el tema de la conservación de las carreteras, que ese es otro tema igual, donde el ejército también ya tiene instrucciones de intervenir para mantener las carreteras. Pero hay que recordar pues que no vemos ahorita todavía el ejército trabajando en las carreteras, reparándolas, sobre todo las que son del gobierno federal, y también pues obligando a las que están concesionadas al sector privado que vigile que se cumpla con la normatividad. Hay un rezago enorme, hay que decirlo. Pues nomás aquí la Maxipista, Culiacán, Mazatlán. Nada más. Milton. Bueno, para entender un poco lo que es el actual régimen, tendríamos que entender parte de cómo empieza. En su éxodo, el presidente en su éxodo por todo el país para llegar a Palacio Nacional, que fue un éxodo más o menos de 18 años, o sea, 6 de jefe de gobierno, más los 12 que duró fuera de algún cargo público. El presidente recorría el país, la República Mexicana, y pues en casi todos, me imagino, hipotetizo, no, es que aquí la clase política, las obras, esto, lo otro, pasa esto, no se terminó bien la obra por esta situación. Entonces él fue recogiendo eso y él entendió muy bien, y esto no lo digo yo, viene en el documental del señor López, de Luis Mandoki. Él entendió muy bien la labor que tiene que hacer el ejército desde que estaba en Ciencias Políticas en la UNAM y cómo lo tenía que, de una manera u otra, tenerlo de su lado para que no le pasara lo que le pasó al presidente Salvador Allende, que por cierto él es admirador del presidente Salvador Allende de Chile, Salvador Allende Gossens, doctor, médico. Entonces, en función de eso, dice, ok, entonces como la clase política local le tengo que quitar esto. ¿Por qué? Porque veníamos de un proceso donde la obra pública se concentraba en un solo estado, que era el Estado de México. O sea, el peñanietismo, venían las participaciones federales a los estados, se hacía la obra y se devolvían a un ladito de la Ciudad de México, o sea, al Estado de México. Entonces, ¿el qué hace? No, ahora todas las obras magnas y la obra pública va ¿a quién? Al pueblo uniformado. ¿Por qué? Porque pues es una de las instituciones públicas donde pues la gente le tiene confianza al ejército mexicano, y el ejército tiene su cuerpo de ingenieros. Entonces pasa todo, casi todo, al ejército mexicano. Entonces pasamos de un discurso donde Morena decía, la izquierda decía, no a la militarización policial, pasamos a no poder, a no detener el proceso de militarización en la seguridad pública, a un proceso de militarización de la obra pública, de la inversión pública y posteriormente de la administración pública federal. Ve qué es lo que tienen ahorita los militares. Tienen más de 200 funciones que le corresponde a lo civil, que pasó a lo militar. Entonces tenemos una militarización gradual del régimen cívico-democrático en manos de militares. Francisco, ¿tu punto de vista? Bueno, lo que pasa que una cosa es cuando tú andas en campaña y otra cosa cuando ya ganas la presidencia de la República y tienes que reunirte con los mandos militares, con la Armada, para ver cuál es el panorama real que vive el país. Eso le ocurrió al presidente electo López Obrador, cuando se reúne con los mandos militares. Pues ya cuando salió de esa reunión, salió con otra opinión. Es decir, desmilitarizar el país, sí, y cambió la idea, ¿no? Totalmente no, o sea, más que cambiar la idea, la potencializó, y como dice Milton, hoy las Fuerzas Armadas, el pueblo uniformado, como le llama el presidente, pues lo fue saturando de tantas misiones, que es obvio que en el aspecto de la construcción, pues no tenía la capacidad suficiente, el sector militar en general, pues para cumplir todas las tareas, y ahí es donde se empezó a subcontratar. No quedó de otra, lo mismo fue con el Tren Maya, con otras obras como el AIFA, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa?
fueron en esa subcontratación, fueron las empresas más grandes, las tradicionales, vamos a decir, de México, como ICA, como la del Grupo Carso, etcétera, quienes se beneficiaron con la subcontratación, lo cual pues es legal, hay que decirlo. Pero ¿cuál es el clamor de las cámaras de la CEMIC en todos los estados? Pues que se sienten marginados en cuanto a la participación de la obra pública. Sí, se cumplen con las licitaciones, pero pues nadie como el constructor sabe cómo se manejan los de las licitaciones, y a la hora de la hora pues ya prácticamente todo va amarrado. Esto no es nuevo, esto data desde hace lustros, por no decir décadas, y cada presidente de la República tiene sus constructores consentidos, ¿no? Nadie puede decir que no. De hecho, el detonante de la corrupción de Enrique Peña Nieto pues fue su apego a una o dos constructoras, que pues una de ellas pues fue la que le había regalado la Casa Blanca en ese tiempo al matrimonio con esta actriz, la Gaviota, pues, doña Gaviota. Y bueno, ya sabemos el costo que esto tuvo mediáticamente. Y ahorita por ejemplo, creo que hay que revisar esas subcontrataciones. ¿Por qué? Porque en el mundo que tanto se luchó de acceso a la información, pues resulta que en unas letritas chiquitas dice, esto puede ir bajo reserva. Y mucha de la obra que se está haciendo actualmente es cosa que la clasifiquen como de seguridad nacional para que ya no puedas tener acceso a todo eso. Y aún así, si todo lo vas metiendo a la reserva, etcétera, pues no es fácil. Por eso también yo admiro mucho, sobre todo a colegas periodistas en Sinaloa, que se han especializado de cómo escudriñar en base a la ley de acceso a la información, para estar empujando una y otra vez y obtener esa información, salvo que se topen con pared, con las reservas, y ahí sí no hay nada que hacer. Así es. Javier, ¿conclusiones? Sí, este tema, bueno, lo que estamos viendo es que lo que quieren escuchar ellos es qué van a hacer, ¿no? ¿Qué van a hacer cualquiera de los tres aspirantes a la presidencia de la República? ¿Cuál es su idea, no? ¿Qué va a hacer, si va a haber un cambio o van a seguir el mismo modelo de que el ejército siga ejecutando la obra pública? Y una de las argumentaciones, y esto no es un tema nuevo, pues decir que sale mucho más barato a veces la obra pública realizarla a través de los órganos del Estado, pero a veces el Estado no tiene la capacidad, y en este caso el ejército, para hacer todas las obras, todas las atribuciones que le ha dado el presidente en diversos renglones, sobre todo en el caso de la obra pública. Pues es obvio que el ejército no puede cumplir funciones de seguridad, ser constructor, ser dirigente de aduanas, vigilar aeropuertos, vigilar puertos, en tantas funciones que le han encomendado. Bueno, esto que yo creo que también el sector privado también requiere, porque forma parte de la economía nacional, tienen inversiones, tienen gente que trabaja con ellos, que además tienen proveedores que también sirven para distribuir los recursos que reciben a través de los contratos que se les asigna, a veces en forma directa, a veces en licitaciones públicas, muchas de ellas también muy dudosas, pero es parte de la economía nacional. Entonces yo creo que sí es un buen tema que habrá que ver qué responde cada una de las, que responde Xóchitl, que responde Claudia y que responde Maínez, ¿no? Al respecto, ¿cómo ven este planteamiento? ¿Cómo está actualmente la obra pública? Si es cierto que es mínimo lo que se le está dando al sector privado, él hablan de solamente un 2%, o si los registros que ellos tienen pudiera ser más o pudiera ser menos, y qué van a hacer de llegar a la presidencia de la República. Pues es uno de los grandes retos, sin duda, este tema de la inversión en construcción en nuestro país. Milton. Sí, nada más por esta parte de el presupuesto de egresos de la Federación. En el 2018 la Sedena tenía más o menos un presupuesto de 81,000 millones de pesos. Termina para el 24, para este año, es de 259,000 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de un aumento en el gasto público para las Fuerzas Armadas. Dijeras tú, ¿se van a armar más? ¿Se van a especializar? Sí, pero gran parte de ello tiene que ver ¿con qué? Con la obra pública, porque las obras torales del presidente, que es la refinería, el Tren Maya, el AIFA, esos
que es parte de su discurso político. Las presas transitan, ¿por dónde? Por la cúpula de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero bien lo comentaban mis compañeros, o sea, es tanto la carga que les ha puesto el presidente que ya empiezan a subcontratar. Y vean las investigaciones de Latinus del escándalo del clan con algunos miembros de la cadena de mando del ejército. Digo, presuntamente hay escándalos ahí, pero bueno, eso ya le tocará a la gente revisarlo. Y por esta situación, ¿qué estamos viendo? Sí, efectivamente, la ley le dice al ejército mexicano, debe ser promotor del desarrollo nacional también. O sea, tiene que ser parte de eso. Y por eso el presidente se agarra de esa ventana y lo pone al ejército en una situación de inversor. ¿Y qué haces? Desde el gasto público generas inversión. ¿Para qué? Para crecer en consumo, pero no generas desarrollo económico fomentando la inversión desde el lado privado. Entonces, lo que decía el dirigente de la CEMIG es muy cierto. O sea, quitas a la SCT el factor de dar obra para dárselo al ejército. Entonces, ¿qué está pasando? Que estás formando una casta, presuntamente, de generales millonarios, por no decirlo, presuntamente. ¿Por qué? Porque son los encargados de hacer ese tipo de obras. Entonces, y dejas por un lado al sector de la construcción, pues, semi abandonado. ¿Por qué? Porque al final del día subrogas. Pero, ¿qué es lo que en la lógica normal de negocios? Oye, pues dale negocios, o sea, dale obra a los constructores, y al ejército empieza a devolverlos a los cuarteles. No lo metas ya al Producto Interno Bruto. Ellos están para cuidar que la inversión y todo eso, el consumo, el gasto se dé, para cuidar, no para ser parte del proceso productivo. No son negociantes, no son empresarios. Pues no debería. No debería. Así es. Francisco. Dice Rubén Ríos que somos la burla de todo a nivel global, Milton. Y también está aquí, dice Saúl La Vega, dice, habían reservado la información pública de las obras faraónicas hasta por 5 años. ¿Qué se sabe de eso, Milton y Pancho Arismendi? ¿Qué sabes tú de eso, Milton? Sí, ¿no? Sí, algunas obras ¿no? ya ya resolvieron que no son de seguridad nacional. Y Fred Ruelas señala algo que ahorita comentó Milton. Hablen también de la corrupción que hace el ejército al administrar las obras públicas. Ya ha habido bastante ruido sobre esto, bastante escándalo sobre esto, efectivamente, Fred Ruelas. Y por acá tenemos que, pues, Francisco Treviño dice que a doña Xóchitl, ¿cómo le falta la verdad? Dice, y a la sucesora la tienen bien maniatada, y al Maínez, ¿cómo le falta al señor? O sea, amigo, cayó la ley, como dice Milton la canción. Hermano, cayó la ley. Efectivamente, pero pues es lo que hay que salir a votar por cualquier opción de esas tres, definitivamente. Entonces, en este caso, desde que se hicieron los doble pisos, cuando era jefe de gobierno López Obrador, que las hizo un ingeniero, por cierto, que sigue siendo muy allegado al presidente, que fue el que le dio la idea de eliminar el aeropuerto de Texcoco, etcétera. Tiene un apellido así como Poe o Riobo, ¿no? Riobo. Y pues inmediatamente se fue a reserva cómo se habían hecho los doble pisos. Esa es la situación de la ley al acceso a la información. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué si licitas una obra, primero, la asignas? ¿Por qué inmediatamente mandas a reserves información? O sea, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué ocultar tanto eso? ¿No? Entonces, porque no toda la obra tiene la clasificación de seguridad nacional, como es construir a lo mejor una penitenciaría, instalaciones militares estratégicas, o por qué no, también un aeropuerto, vamos a decirlo así, de una manera clara. Pero por lo pronto, creo que esta situación de lo que hoy maneja hoy por hoy el Ejército, las Fuerzas Armadas, no solo va a continuar, yo creo que se va a incrementar en caso de que Morena repita color en la presidencia de la República. Y si hay intención de irlo disminuyendo, va a ser de una manera muy lenta. Lo cierto, Milton, amigos del auditorio, hay que recordar que un titular de la SCT del actual gobierno federal inmediatamente
renunció cuando el presidente le da el mando en los puertos a la Marina. Dijo, no, renunció sin pelearse con el presidente, dijo, gracias presidente, pero así no. Javier, 30 segundos. Sí, este tema de darles la seguridad a la Marina de los puertos no es un tema nuevo y no viene solamente de este sexenio. Ya viene de 2 sexenios anteriores que ya había ese planteamiento por el problema del contrabando, que entra sobre todo hoy las sustancias que se sirven para hacer drogas sintéticas entran por puertos. Sin embargo, pues sigue entrando. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces muchos sienten que no están preparados elementos del ejército o la marina para estar en las aduanas, tanto portuarias o terrestres o ferroviarias, que no están preparados. Es toda una mecánica que tienen que cumplir. Y bueno, en el tema de la obra pública, yo creo que sí van a tener que ir abriendo un poco más, porque el ejército ya no tiene la capacidad para estar cubriendo varios frentes en diversas actividades. Así es. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. 30 segundos, Milton. Datos del IMCO. En el presente sexenio hay 2.823 obras de infraestructura de la Sedena. 74 entre las que se encuentran hospitales militares, regionales, cuarteles generales y unidades habitacionales militares. Esas son obras de la milicia. Obras civiles, 30 puentes internacionales, 315 sucursales del Banco del Bienestar, 22 obras asociadas a la construcción del Tren Maya, tramos 5, 6 y 7, acueductos y aeropuertos. O sea, eso es parte. Y en cuanto a la cuestión de la opacidad, recuerden que la Suprema Corte tumbó ese acuerdo donde todas las obras eran por cuestión de seguridad nacional, y después el presidente publica un acuerdo donde el Tren Maya, y no recuerdo cuál otra obra, sí las ponían, o sea, en calidad de seguridad nacional. Muchas gracias. Gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, 30 segundos. Sí, dice Saúl Vega que efectivamente era José María Riobó, esposo de la ministra Yasmín Esquivel. Sí, así correcto, es. correcto. O sea que todo queda en familia Matarili y Lirón. Y bueno, decía el viejo cacique potosino, el alazán tostado, Gonzalo N. Santos, que la moral era un árbol que da moras. Y así, en la época del Partido Único, y también en la época del Partido Único, se le adjudicó al profesor Carlos Jan González de que un político pobre era un pobre político, pero también tenía otra frase, don Jan González: entre más obra, más sobra. Y échale. ¿Y seguirá vigente? No sigue vigente. Sigue vigentísimo. Muchas gracias, Francisco. Súper, archi, recontra, vigentísimo. Y esas cosas, mi querido señor director, hermano Luis Alberto Díaz. Hermano. Es como... Hola, hermano. Es como esconder una guayaba. Este local. Va a salir el olor. Aunque no quieras. Y ahorita, aquí en nuestro estado, en Sinaloa, es una peste a guayaba, hermano de mi vida. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Bueno, nos comenta nuestro compañero Ricardo Rojas que está fluyendo el tráfico en la caseta de San Miguel Zapotitlán en Ahome. Él se encuentra ahí, se había anunciado una toma, no hay novedad. También en Cuatro Caminos Guasave, por fortuna está fluyendo, nos reporta nuestra compañera Gema Castro. Ernesto Gutiérrez comenta que aún no han abierto el flujo total de la caseta de peaje de Costa Rica, en la maxipista Mazatlán-Culiacán. Acaban de dejar pasar el camión, pero del staff de Cristian Nodal, que hoy se presenta en Hermosillo. Ahí convencieron a los productores porque pues mucha gente va a trabajar, y han dejado pasar ahí algunos camiones también para ir medio desfogando el tráfico o dejar la posibilidad que algunos retornen. Es la manifestación de productores agrícolas. Imágenes a través de losnoticieristas.com. Felicito con mucho gusto a Javier Alejandro Castro Huizar, hoy está de cumpleaños, cumple 21 años, me dicen muchas felicidades de parte de su tío Medardo y de toda su familia, que haya regalo. Saludos a través de los noticieristas. Y también a un niño, hoy día del niño, pero que también es su cumpleaños y que siempre nos escucha. Muchísimas gracias. Hace un ratito hoy tuvimos muchísimas felicitaciones para los niños, pero especialmente felicitamos, bueno, ya es un joven, Juan Emilio, que está cumpliendo 14 años, de parte de su papá Juan Ulip, su mamá Consuelo y sus hermanos Iker y Santiago. Esperemos que haya regalo, ¿verdad?, para Juan Emilio. Ya un jovencito, ya le toca el día del estudiante. Entonces, fuerte abrazo. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.